Y estaba buscando, digo, la charla de hoy. Pues no hay charla de hoy, claro. Porque en un inicio teníamos 3 bloques y luego apareció un cuarto. Pero preguntándole al Señor, Padre, ¿qué quiere para este tiempo? Sí, vamos a romper un poquito la dinámica. Asun, no me mire así, ¿no? Sí, vamos a romper hoy la dinámica. No va a ser tanto, voy a compartir algo que sigue teniendo que ver con la familia en Génesis. ¿Bien? Como un enganchito más para seguir trabajando en nuestras familias, en nuestros hogares. Es muy sencillo, como todo lo que he compartido. Génesis, además, la historia de Génesis las conocemos. Por eso también no hemos ido leyendo tanto, sino narrando porque conocemos ya los episodios, ¿sí? Y nos vamos a ir a Abraham y el famoso llamado de Abraham. ¿Cuántos conocen el llamado de Abraham? ¿Alguien no lo conoce? ¿Cuántos lo conocen? Todos. ¿Sí o no? Génesis 12, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y Abraham, el padre de la fe, de todos los creyentes, el amigo de Dios, dice, sí, Señor, amén. No, el padre se lo lleva a él. El padre se lo lleva a él, tiene tela marinera. Y esto vamos a ver, vámonos a Génesis 12, probablemente algo del 11. Ahora mismo no recuerdo bien si en el 11 tenemos la mención. Efectivamente, en el 11, al final del 11, nos vamos. 11, 31. 11, 31. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, su nieto, ¿no? Dice, pues, hijo de su hijo, pues di su nieto. Dice, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. ¿Sí? Cuidado, porque aquí aparece Harán como nombre del hijo de Taré, y Harán como nombre de una ciudad. No es el mismo nombre. En hebreo uno es Harán y el otro es Harán. ¿Sí? Entonces hay una diferencia que aquí no se aprecia y parece todo lo mismo. ¿Vale? Entonces muere el hijo mayor. Abraham no era el mayor, dicho sea de paso. No era el primogénito, sorpresa. Alguien que no es primogénito, que recibe el derecho de primogenitura. Maravilloso para seguir el patrón de que el primogénito se lleve el derecho, ¿sí? Pues Dios se lo va saltando en todo Génesis. Y toma Taré a Abraham su hijo, y hay 2 posibilidades de Ur de los Caldeos, pero por contexto bíblico tiene más sentido que Ur de los Caldeos esté en lo que llegó a ser Babilonia, porque luego hay toda una enseñanza para los judíos exiliados en Babilonia en relación a esta historia. Porque ¿de dónde tenían que salir los judíos cuando Dios los llama a regresar a Jerusalén? Tenían que salir de Babilonia cuando se da el decreto para que regresen. Entonces es más probable que lo tuviéramos en el Tigris y el Éufrates, la zona de, no sé, siempre me confundo, Irak o Irán. Creo que es Irán, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Irán, ¿verdad? Entonces, de esa zona recorren todo lo que es el litoral del río y suben hacia el norte para, del norte, descender hacia la tierra prometida. ¿Sí? Tenemos el mapa, esa pirámide maravillosa. Ok, pues iban a Ur, no podían hacer línea recta. Tienen los ríos, tienen todo un desierto, no es una ruta transitada. Se van por la ruta comercial, donde hay gente, donde además ellos son comerciantes. De Abraham se va a decir que en Harán ganó almas, tal cual lo va a decir así en el texto hebreo, muy bonito. Y luego, no sé si Proverbios, uno de los poéticos va a decir que el sabio gana almas. Luego ya nos está diciendo que Abraham es sabio, o que fue sabio.
¿Bien? Entonces viajan hacia la zona del norte y el plan no era quedarse allí. El plan era bajar. Pero ¿qué ocurre en Harán? Dice, vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y allí prosperan. Y pues aquí me quedo. El padre ya no continúa el viaje. Pero es que el padre no tenía ni que haber salido de Ur. ¿Quién tenía que salir de Ur? Abraham. ¿Qué pasaría si el padre no se lo lleva? ¿Quién tenía que salir? ¿Quién tenía el llamado? Pero no sale Abraham. ¿Habíais reparado en este detalle alguna vez? Es el padre el que sale y el que se lo lleva. Ahora, ¿dónde está Abraham? En Harán con su padre. Porque no se va a Ur. Sigue en Harán con su padre. ¿Cuándo Abraham se va a Ur? Cuando muere el padre. Es decir, deja la casa de tu padre. No es que él deje la casa de su padre, es que la casa de su padre lo deja él. ¿Habíais pensado en esto? Este es el proceso que nos está describiendo el texto bíblico. ¿Sí? No estoy interpretando nada. Es lo que tenemos, solo que idealizamos a Abraham, espiritualizamos a Abraham, lo elevamos a las alturas al santo padre Abraham y nos olvidamos que era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Y llegamos a Hebreos y Abraham, maravilloso Abraham, y qué fe Abraham. Pues la fe de Abraham fue una fe como la tuya y como la mía. Una fe que tuvo que ir fortaleciéndose y creciendo en el Señor a medida que iba teniendo esa relación con Dios. No fue una fe de Pedro dejando las redes y siguiendo a Jesús. En este sentido, 1-0 a favor de Pedro. Le gana a Abraham. 1-0 a favor de Mateo. Ven y sígueme. Y dejando la mesa de los tributos, se levanta. Abraham no hace eso, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Luego, ¿qué podemos aprender de aquí en torno a la familia en Génesis? Es que a veces, hasta que no muera un familiar, uno no está preparado para obedecer a Dios en el llamado que Dios tiene para esa persona. Hasta que no murió el padre, Abraham no se fue para Canaán. Y a veces tiene que morir Taré para que obedezcamos a Dios. ¿Por qué? Porque hay un vínculo familiar que impide la obediencia al llamado de Dios. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Yeshua? El que ame a padre, madre, hermano, más que a mí, nos está hablando de prioridades. No de que nos olvidemos de nuestra familia. No de que los desatendamos. No de que ahí os quedáis, tengo que irme de misionero a Canaán y para allá me voy. Y tú te apañes, papá. No es la idea. No es la idea. Pero ¿qué le dice Jesús? Aquel deja que primero vaya y entierre a mi padre. Probablemente el padre no estaba muerto todavía. Porque si no, Jesús le está diciendo a uno que no atienda el entierro de su padre y lo deshonre de esa manera. No, probablemente el padre está vivo. Y lo que éste quiere es esperar a que el padre muera, arreglar el entierro, pero heredar. Y entonces voy y te sigo. Claro, ahora ya lo tienes todo bien, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a veces porque el padre, porque la madre, porque el hijo. Yo he visto papás y mamás que si el hijo no se mueven. Y el hijo no tiene 15 años, ni 6, tiene 40. Hay hijos de 60 que los papás aún lo están cuidando. Conocemos a uno, ¿verdad? Sí, no es broma. Y hasta que no se mueren los padres, siguen siendo adolescentes. Tú dices, hombre, ya toca espabilar, creo, ¿no? ¿Va tarde? ¿Te has saltado algunas clases? No, esos ya son seniorcentes. Esos ya se han pasado. ya llegan a la edad VIP. Son casos
pero los hay. Entonces Abraham, hasta que su padre Taré no falleció, no salió para obedecer a Dios. Él nunca dejó la casa de su padre. La casa de su padre lo dejó a él. Ahora fíjate, ¿qué le dice Dios? No le regaña. Me llama mucho la atención ese silencio de Dios. No le dice, Abraham, ¿a qué estás esperando? Oye, que te dije que tú salieras. Te ha tenido que llevar tu padre, si no, no te mueves. Y de vuelta, Abraham no es un adolescente, que cuando llega a Canaán 75 años tiene. Yo no sé cuánto tiempo estuvieron en Harán y si tuvo que ir Abraham al instituto de Harán. Pero no creo que hubiera mucha distancia en edad. Por lo tanto, no es un chaval. Es un adulto que muy bien podía emprender. Ahora, ¿qué ocurre si dejamos la casa del padre? No heredamos. Porque en la cultura de Mesopotamia, el irte y dejar eso implicaba que renunciabas a la herencia. Y Dios tiene una herencia para Abraham, sí. Pero esta herencia yo no la toco. Y esta herencia, y conozco hermanos y hermanas que por la herencia mantienen un vínculo, y sí voy a utilizar ahora la palabra tóxico, con sus padres. Por la herencia. Es que si no a mis hijos no les va a dejar nada. ¿Y qué? Estás aguantando esto y esto de tus padres, que en algunos casos es maltrato, y no es broma, para que a tus hijos les quede una herencia, que tal vez el día de mañana tu padre se le gira la tuerca y te dice, pues no les dejo nada. Ya has estado aguantando y aguantando y aguantando, cuando Dios te ha dicho, deja la casa de tu padre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Cuando uno forma una familia, tiene que cortar ese cordón umbilical. Porque ese cordón umbilical tiene que reconectarse con Dios. Y ahora nos nutrimos de Él. Ya no más de la casa del papá y de la mamá. Ya no más de la herencia, sino de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Abraham aquí no tiene hijos, pero si tiene hijos, los hijos tampoco salen porque el papá no ha salido. Y continuamos la historia. Pues menos mal que aquí Abraham aún no tiene hijos. Mira, no pudieron aprender eso. ¿Sí? ¿Bien? Luego le dice, deja tu parentela. Abraham, ¡guau! ¡Qué bien! No dejaste la casa de tu padre, pero tu parentela sí. ¿Sí? Por ahora va a -2 ya Abraham. Lleva el marcador en contra, ¿A quién se lleva? A Lot. Y ayer Neftalí, y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Neftalí. Sí, Lot era huérfano, claro. Y Abraham actúa como pariente redentor. Sí, fenomenal Abraham. Es algo espiritual. Es algo que viene en la Torá. Forma parte de los mandamientos de Dios adoptar al huérfano como tu hijo. Muy bien, pero no es lo que Dios te ha pedido. Dios te ha dicho, deja tu parentela. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo soy Abraham y no tengo hijos y sé que no los puedo tener, ¿qué quiero? Un heredero. De vuelta a la herencia de por medio, vaya. Yo sé que en vuestra familia la herencia no trae problemas, pero en la familia en Génesis sí. Yo sé que las herencias, nadie se pelea por herencias, ¿verdad? Pero en la familia en Génesis las herencias se querían, se deseaban, se peleaban, se buscaban, se anhelaban. Y uno por la herencia y por el heredero desobedecía a Dios. Y buscamos herencias en este mundo que Dios no quiere para nosotros. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Yo lo digo porque rima, pero en España la esperanza no es la resurrección, es la jubilación.
Y lo mismo con la herencia. No es la herencia en los cielos, es la herencia terrenal. Que me dejen algo, que yo pueda tener. El miedo al que pasará si no la tengo. Al tener que empezar de cero. Bendito sea Dios si bendice a una familia por generaciones dejándole herencia a esa familia prospera para la gloria de Dios. Claro que sí. Pero si no es la voluntad de Dios, no buscamos herederos, buscamos que nos dejen herencia, peleamos por eso, y el llamado de Dios era muy claro y sencillo. La casa de tu padre, la tierra de renunciamiento porque lo sacan, pero tampoco la dejó, lo sacaron. La casa del padre no la deja, lo deja. Al heredero, a Lot, la parentela se lo lleva con él. ¿Y qué ocurre con Lot? ¿Cuál es el final de Lot en la Biblia, en Génesis? ¿Cómo acaba Lot? Y luego haremos, desde ese final, iremos para atrás. ¿Qué pasaría si Abraham no hubiera llevado a Lot con él? Porque lo podía haber dejado en Harán. Porque dice, bueno, fue Tarel que también se lleva a Lot. Sí, pero de Harán se lo lleva para Canaán. Lo podía haber dejado en Harán. A Lot no le iba mal. Que prospera y que compiten en riqueza con Abraham en un momento dado. ¿Cómo termina Lot? ¿Cuál es su final? Ruina total. Las hijas están en una cueva. Ahora todo de, huimos a las cuevas, las casas cuevas, las cuevas, las cuevas. Pues mira Lot en una cueva, ¿qué le pasó? Hablábamos de las cuevas, ¿no? Pues igual la cueva no hay que ir. Mira por dónde. La cueva fue un plan B. Déjame ir a esa ciudad que es pequeña. No era el plan de Dios que se quedaran allí, ¿eh? Y por miedo se meten ahí cada vez más para adentro, más para adentro, por miedo a que seamos destruidos, más para adentro, más para adentro. Y a día de hoy está, y perdonadme que lo diga así, no quiero ofender a nadie, la paranoia de la persecución. ¿Que somos perseguidos a día de hoy en nuestro contexto? ¿Qué tal si nos morimos y nunca somos perseguidos? ¿Qué tal si tenemos un almacén de comida por si viene una gran crisis? Y ojo, que yo no digo que no pueda venir, entendedme. Yo digo que nos equilibremos, por favor. Que nos balanceemos. Que no nos movamos por el miedo, sino por la fe. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Y si estamos haciendo un almacén de comida por miedo, estamos pecando. No nos tenemos que mover por miedo. Jesús nunca se movió por miedo. Es más, cuando él tiene que ir a Jerusalén, dice el texto, afirmó su rostro. Padre, ¿es tu voluntad que yo muera? Con todo. A día de hoy, ¿quién le dice al Padre? ¿Es la voluntad que yo sufra persecución? Con todo. No me voy a huir, porque tengo miedo de morir. Abraham en un momento dado tiene miedo a la muerte. ¿Y sabéis qué hace? Di que eres mi hermana. Es que eres tan guapa. Y estos son tan sinvergüenzas que a mí se me quitan de miedo. ¿Qué tiene miedo? A la muerte. Y por miedo a la muerte vende a la esposa. ¿Qué hace Jesús? Vence a la muerte y rescata a la esposa. Ahora, cuando Abraham, su fe madura, crece, él ya tiene fe en la resurrección. Y ahora, por la fe en la resurrección, entrega a Isaac. Pero para eso han pasado unos cuantos añitos. No fueron 2 cultos, no fueron 2 llamados, no fueron 2 reuniones donde Abraham se emocionó y entregó a Isaac, no. Pasaron más de 25 años. Más de 30. Abraham tampoco era ningún adolescente cuando se lo está llevando a Moria. Isaac, perdón, gracias. Isaac no era un chaval. Ya había crecido. Han pasado unos cuantos años cuando Abraham está preparado para entregar a Isaac. Pero en su inicio no está preparado para salir de Ur. No está preparado para dejar la casa de su padre. No está preparado para dejar la parentela. Se lleva a Lot. ¿Y de Lot quién desciende? Ruth como moabita, pero aparte de Ruth, pues descendieron todo el pueblo moabita y todo el pueblo amonita. ¿Esos pueblos le dan guerra al pueblo de Dios o no? Ok, hasta el día de hoy, proféticamente, hasta los últimos tiempos, esos pueblos van a tramar contra Israel. Son parte de los 10 pueblos que traman contra Israel.
Entonces, tenemos a dos pueblos haciendo la guerra, la puñeta, lo que queramos, al pueblo de Dios. Pero ¿dónde empieza eso? Deja tu parentela. Pero si es huérfano, ¿cómo lo voy a dejar? Se ha muerto su pobrecito. Oye, el pobrecito, me vaya a perdonar, ¿eh? Pero el pobrecito andaluz, cuidado con la misericordia. Cuidado con la misericordia. Lo que no es misericordia de verdad, ¿eh? Entendedme. Cuentan, yo voy a aprender de Teulí, voy a ponerlo en práctica y voy a contar una historia. Había una guerra entre dos bandos. Y uno de los bandos capturó a un rehén. ¿Sabéis cómo era este rehén? Un abuelito, ya de 90 años, decrépito el pobre, pena sin dientes. Lo tienen un día, 2 días, 3 días, pero ya el cuarto no da pena. ¿Qué nos va a poder hacer este hombre? Además los trataba bien, les hablaba con cariño. ¿Qué os parece si lo soltamos? ¿Qué ganamos con tener a este rehén con nosotros? ¡Pobrecito! Y lo sueltan. ¿Sabéis qué pasó? Que este pobrecito, como ya sabía dónde se escondían, delató la ubicación y los destruyeron a todos. Pobrecito. Cuidado con el pobrecito, que no es la misericordia de Dios. Cuidado con el compadecernos por lástima humana de aquello que Dios nos ha dicho, déjalo. ¿Y qué ganas tenemos de controlar todo? Aun las cosas espirituales, y como son espirituales, claro, parece que eso nos da lugar a que el fin justifique los medios. Decimos que Padre me lo tengo, ¿cómo lo voy a dejar? Además, en tu palabra dice que no hagamos cargo de los estoy pecando. Si os hablara de Elías y lo que hizo el sinvergüenza de Elías con la viuda, que le dice, primero me pones de comer a mí. Elías, la Biblia no dice eso. Te estás aprovechando de una pobre viuda que apenas tiene para comer. Cara dura, dile primero que coma, hazle el milagro y después ya comerás tú. Primero como yo. ¿Qué está pasando ahí? Vale, pero es que era lo que Dios quería. Y a veces lo que Dios quiere a nosotros nos puede crear una paradoja cósmica que decimos, pero si esto no es lo que... Yo leo la Biblia y aquí hay otra... Y esto es lo que Dios quiere, ¿no? Pero ¿y si Dios te dice, déjalo? Déjalo porque yo sé que Lot se va para Sodoma. Y yo sé que además va a venir unos reyes porque Sodoma van a dejar de pagar impuestos. Y van a decir los reyes que reciben los impuestos, esto no puede ser, os estáis pasando listo. Y van a venir, les van a acabar con ellos. Y Lot va a ser cautivado. Capturado. No cautivado porque si no, capturado. Y tú te vas a ver envuelto en una guerra que de otra manera no te hubiese tocado pelear. Y no solo tú, tus 318 soldados y tus aliados cananeos se van a ver envueltos en una guerra que gracias a Dios la vence. Gracias a Dios. Por la misericordia de Dios, por el plan que Dios tenía con Abraham, esa guerra se vence, pero ya la tuvo que pelear. ¿Y cuántas veces no tenemos que pelear batallas porque Dios nos dijo, esto déjalo, y no lo dejamos? Y ahora nos vemos envueltos en una batalla que de otra manera no hubiésemos tenido que pelear. Porque nos llevamos a nuestra parentela. Porque no cortamos. Porque amamos más a la parentela que al Dios de la parentela. Y al Dios que cuida la parentela. ¿O es que acaso Dios no? Si era un huérfano, pero le iba muy bien, no era un pobre. Y Dios nos dice que cuides del huérfano que no tiene el sustento. No del huérfano que tiene más que tú. Por ejemplo. Y esto vuelvo a lo mismo. Igual no hay huérfanos en vuestra familia. Igual no tenéis que adoptar a ningún huérfano. Pero poned el pariente con que tenéis ese apego, ese vínculo, que Dios dice, esto toca cortarlo. Esto toca cortarlo. Porque de lo contrario,
el llamado no se atiende, no se obedece, no se cumple, no se desarrolla. Y necesitamos circuncidar el cordón umbilical. Cortar, desapegar. Decir, Padre, son tuyos. Tú sabes, yo no tengo ni idea. Entonces, fijaros en la historia de Lot, que por una decisión que aparentemente sería maravillosa, en contra de lo que Dios había dicho, fijaros todo el recorrido. Y las consecuencias vienen hasta el día de hoy. Y a veces pecamos, porque desobedecer el llamado de Dios es pecado, pensando, bueno, esto no me afecta a mí, al final no le hago daño a nadie. Y Abraham podía pensar, me llevo a Lot, no le hago daño a nadie. Pues hombre, te has pasado. Le has hecho daño a unas cuantas personas. ¿Que eso se escapaba del control de Dios? No. ¿Que Dios tiene un plan con eso? Sí. Que a pesar de nuestros errores, de nuestras meteduras de pata, de nuestros no desapegados de él, y Dios va... Sí. Pero no estamos hablando de lo que Dios controla. Estamos hablando de lo que Dios manda y de lo que nosotros atendemos. Y de las consecuencias que eso trae. Porque que Dios lo controle no significa que no van a haber consecuencias. Entonces Abraham tenía que haber desvinculados del padre, desvincularse de Lot e irse a la tierra que Dios le prometió. Entonces yo diría, Abraham, me saco el sombrero. Abraham, un 10. Chapó. Pero no fue lo que pasó. Ahora le doy gracias a Abraham. Porque al final es como yo. Si Abraham lo hace todo bien desde el principio, yo me tiro de los pelos. Digo, esto no es para mí. Porque uno no lo hace todo bien desde el principio. Porque uno tiene que aprender a caminar con el Señor y a confiar en el Señor. Porque uno tiene que aprender a orar. Fijaros que Abraham, me voy a permitir, un poquito insolente, en el capítulo 15. Tú me has dicho que voy a heredar y aquí no veo nada. Pero fíjate cuando tiene que interceder por Sodoma. Tu siervo va a hablar, no te enojes, mi Señor. Uy, esa oración se ha transformado. Ahora ya no le habla de tú a tú al Señor, ¿eh? Ahora ya sabes quién es el Señor. Ahora ya sabes quién manda. Abraham tuvo un crecimiento, como tiene que haber un crecimiento en nosotros. Y hay apegos familiares, hay ataduras por herencias, por herederos, por otras cuestiones. Es que si dejo a mis padres solos, ¿y cómo me voy a ir 3 días sin mi marido? Pero Asun dice, Paquito, ahí te quedas. Yo me voy. Pero está la que no se va. Y es que mi marido no es creyente. Y es que, ¿pero qué te ha dicho Dios? ¿Que sí o que no? Porque si es que sí, ¿por qué te quedas? Si es que no, quédate, porque también está la contra. No te muevas. Pero es que yo tengo que ir porque eso es del Señor. Ah, bueno, pero Dios te ha dicho que te quedes. Sí, tenemos de los dos lados. Entonces haz lo que el Señor te ha dicho. Mantente fiel. Meteremos la pata. Gracias, Abraham, por meter la pata. Porque veo que Dios no te desechó. Veo que Dios no te estuvo regañando a cada... Abraham, que te dije que saliera. ¿A qué esperas? ¿Y Dios hace lo mismo con nosotros, sí o no? Muy paciente, enormemente paciente. Como digo, y alguna vez lo he dicho, en hebreo se dice que Dios tiene la nariz larga. Porque en la nariz, ¿sabéis qué emoción se expresa? La ira. La ira. Y en español también, ¿eh? Me estás hinchando las narices. ¿Sí o no? ¿Y la nariz se pone colorada o no se pone colorada?
Si la nariz la tenemos larga, hasta que la mecha se agota. Si la nariz es cortita, cuidado. Y esto también vale para la fisonomía, ¿eh? Ahora todos. Alargamiento de nariz. La próxima reunión nos vemos todas. Pero pensadlo, ¿eh? No es broma. Dios tiene la nariz muy larga. Tiene mucha paciencia. Bueno, mucha es que es quedarse corto, es decir, mucha, ¿eh? A mí me gusta poco decir estas cosas de Dios porque se me quedan pequeñas. No es que es mucha. Es que es una paciencia que nosotros no conocemos. Que nosotros la experimentamos, pero ¿cómo trasladar esta paciencia del Padre? A veces nos parece demasiada, sobre todo cuando le toca a los demás. Señor, ¿por qué tienes tanta paciencia con este? Porque que la tenga conmigo no pasa nada. Pero sobre todo cuando le toca al otro, que queremos que Dios actúe, claro, la paciencia de Dios es eterna, porque nosotros no la tenemos. Nosotros esa paciencia no la conocemos. La experimentamos, la recibimos de parte del Padre. Y qué buena es. La tuvo con Abraham. Fíjate que se lleva a Lot, que está con Lot, que toda la historia de Lot, que... ¿Y Dios qué le dice? Amén. Amén. Y hace falta paciencia. También para esperar las promesas de Dios. También para esperar las promesas de Dios. Podríamos hablar, y no me quiero alargar mucho porque quiero que hagamos otra cosa. Podríamos hablar de Agar, de Ismael, de ese vínculo que Abraham tiene con Ismael y que se circuncidan el mismo día. Qué bonito. Como padre, ese acto une. Y ese, hasta ahora, es el heredero. ¿Y sabéis por qué? Porque en el momento que nace Ismael, en el momento que nace Ismael, Dios aún no le ha revelado a Abraham que Sara tiene que ser la madre. Solo le ha dejado claro que él tiene que ser el padre. Y a veces criticamos de menos a Abraham y dice, oh, mira cómo obedeció al salir, cuando no fue así. Y luego cuando llegamos a Agar, hay que ver que querían ayudar a Dios, que no sé qué. Es que no tenían más revelación, ¿eh? Es que el padre tenía que ser él. Y es lo único que ha recibido de parte de Dios. Después le va a decir que no es Ismael, que Sara tiene que ser la madre. Ah, esto cambia la película, pero yo no lo sabía antes. Entonces Abraham también actuó conforme a la revelación que tuvo. Y eso tenemos que ser conscientes, que a veces tomaremos decisiones que van a traer consecuencias, pero que las tomamos con la revelación que teníamos en ese momento. Y de vuelta, no veo a Dios regañando a Abraham. Y estando allí, ¿qué haces con Agar? Que te he pillado sin vergüenza, que a mí no me tienes que ayudar. Que yo ya haré lo que tenga que hacer contigo, pero deja a Agar. No le habla y podría haberlo hecho. Podría haber intervenido y decir que ahora no escuches la voz de tu mujer. Que ahora tu mujer se está equivocando. Pero esto no lo leemos. Ya hay un silencio de Dios y proceden, como decíamos el otro día, conforme a las leyes de su tiempo. No hay ninguna irregularidad ahí. Entonces tenemos que ver la historia completa, con todos sus componentes, o al menos tan completa como podamos. Ahí volvemos a tener una historia de un vínculo, de un apego, que tal vez no tendría que estar. Porque no era el hijo de la promesa. Ahora fijaros cómo Abraham aprende, porque ahora Dios le dice, tienes que echarlos. Inmediatamente los echa, y además yo digo, hombre, Abraham, te has pasado. Dales un camello para que se muevan. Un nodre de agua, toma al muchacho, que es rico, multimillonario. Tú ves a una... Vamos a ponernos en contexto. Tú ves a un Best Forbes despidiendo a un hijo suyo y a su esposa con una cantimplora. ¿Tú qué piensas? Y os vais a pata, ¿eh? Y no os doy ni para el autobús. ¿Qué pensaríamos de ese hombre?
sinvergüenza, avaricioso, codicioso, te pudra ahí con tu dinero. Sí. Ahí te caiga un rayo y te parta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué hace Abraham? Es que a veces, como son los relatos, ¡ay, qué bonita la historia! ¡Qué cruda! La realidad de la historia. Que se va a morir el muchacho. Que se va a morir de sed. Que si Dios no interviene, la palma. Y Dios interviene a Ismael, ¿eh? De Ismael, a veces cuidado que decimos. Porque Ismael es Dios oye. De vuelta, no tiene un nombre feo. Y Dios oye porque hay una revelación de Dios a una mujer. Que es Agar. Cuidado con qué decimos de Ismael. Que Ismael no lo hace todo bien, por supuestísimo. Pero es que Israel tampoco. Tengamos de nuevo balance. Porque los profetas, cuando Israel cometía injusticias, lo denunciaban. Y no porque Israel sea Israel, todo vale. Esto, abro paréntesis. Esto es un bonus track, como me gusta decir. Si pista extra. Y de Ismael, porque sea Ismael, no significa que todo está mal, ¿eh? Porque hay una bendición de Dios sobre Israel. Sobre Ismael. Sobre Israel también. Y 12 pueblos provienen de Ismael. 12 tribus. Ojo, porque ¿qué estamos haciendo con esa bendición para Ismael? Que a veces Israel, 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 y amén Israel, vale. Pero Ismael también es hijo de Abraham. Entonces podríamos hablar de Agar, no voy a hablar de Agar. Esto que he hecho no ha sido hablar de Agar, ¿eh? Vínculos familiares, apegos que Dios quiere que circuncidemos, que cortemos. ¿Con qué familiar o con qué familiares?